quemando, su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti, está quemando, su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Fuego, fuego, fuego del Señor. Hola familia de Fuego, Dios los bendiga, los cuide, los guarde, los llene de su inmenso poder. Hoy estamos aquí en Café con Fuego y estamos gozosos, alegres y contentos porque hoy le damos lugar a la vida, a todo lo que tenga que respirar, todo lo que tenga que hacer, todo lo que tenga lleno de alegría, es lo que estamos hoy a favor. Hoy en el programa Café con Fuego, especialmente aquí en Fuente de Vida, Proyecto 21, y hoy van a decir, ¿dónde están los demás? ¿Dónde están los pastores que siempre están conmigo? No, hoy traigo invitados especiales y voy a permitir que se presenten uno por uno, pero antes vamos a saludar a aquellos que nos escuchan en el tianguis, en la tortillería, porque de verdad cuando nosotros vamos caminando en las calles y nos damos cuenta que las aplicaciones, los taxistas y personas están escuchando la radio, me gozo y me alegro porque vemos el impacto que tiene Dios, porque tanto la palabra como las alabanzas, la adoración y la exaltación empieza a mover muchos corazones y esto abre fronteras y hace que podamos reflexionar acerca del Dios vivo. Pero hoy estamos contentos y alegres. Al municipio le damos las gracias a aquellos que están en Andrés Quintana Roo escuchando, porque esto se reproduce también hasta, vi ahí, en Valladolid, en Mérida, en Butzot, en Yucatán. No, yo me gozo porque es parte de lo que Dios está haciendo con nosotros en Fuente de Vida Proyecto 21. Sin más, por favor, te puedes presentar y después presentan. Gracias, pastor. Bueno, pues yo soy Rebeca Rodríguez, vengo desde Aguascalientes, así dicen, Aguascalientes. Y bueno, soy parte de un proyecto Provida y ya les platicaremos un poquito más adelante. Hola, yo soy Ginny Pernia. Vengo de Orlando, Florida, en los Estados Unidos. Muy gozosa aquí para compartir con este grupo de personas que nos está escuchando hoy y esperamos poder contestar muchas preguntas de cosas muy importantes de nuestra vida. Es interesante saber y conocer qué es la vida, cómo es la vida y para qué, porque muchas veces no se le da el valor que se tiene, muchas veces estamos caminando y no apreciamos las personas que somos, el color de piel, la manera en donde vivimos, qué es lo que tenemos, y eso es difícil, porque cuando tú demeritas lo que tú tienes, no le das el valor a la vida, y cuando no tienes ese valor a la vida, pues menos valoras a las demás personas, porque se da lo que se tiene, y cuando uno está devaluado, cuando uno no conoce lo que es el amor, el poder y la gloria de Dios, porque dice que tanto amó Dios a su hijo, a nosotros, que dio a su hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Esto es interesante porque Dios le da mucho valor a lo que hace. Y no nada más lo hace, lo dice y nos lo pone en charola. Y a veces nosotros tenemos mala interpretación o no le damos el valor adecuado o por ignorancia hacemos cosas que no se deben de hacer. Que esto es interesante para el público que nos ve, que tenemos que decirle, oye, la vida es desde que se empieza y hasta que se acaba. Pero ya un poquito ustedes nos van a introducir en todo este tema con las experiencias que han tenido, que han vivido, que han visto también, porque hay cosas que dices, wow, ¿cómo puede ser posible? Pues sí son posibles, tanto buenas y tanto malas. Tanto el poder de Dios sobrenatural, pero también como las garras del enemigo y también nuestra ignorancia llega a hacer cosas viles que no deben de ser. Y bueno, pues dejamos esto con ustedes. Gracias, pastor, gracias. Hay una frase que a mí me encanta que dice, una sociedad se mide por su trato a los más débiles, a los indefensos, a los pequeños, a los que no disfrutan de los intereses de la mayoría. Si queremos que se nos considere como civilizados, necesitamos ver con sumo cuidado y gran reflexión el trato que damos al niño aún no nacido. Está muy interesante esta frase porque nos habla acerca de la vida desde la concepción y en este tiempo en el que estamos viviendo ya una etapa en la que no se le considera con tanto valor al bebé no nacido. Nosotros como iglesia necesitamos ser ese portavoz,
pues toda esa rama que se va extendiendo para poder valorar esa vida y además, sobre todo, darles ese conocimiento a cada uno de ustedes. Es muy interesante. No, y cada vez cuando nosotros tenemos esa enseñanza, porque para esto es una enseñanza acerca de los valores, que tanto es el valor, la semilla que entra desde el principio, lo que hay, porque muchas veces, no sé si les han pasado y hemos visto, hay gente que desde un principio dice, oye, es que quise que no naciera o tuvo problemas o hubo situación, y cuando hay más problemas, situaciones o esos pensamientos, el niño siempre lleva un gran propósito, ¿no? Y cómo es que podemos romper ese ligue, cómo podemos romper esa vida y a veces no entender lo que hay detrás de él. Cuánta gente detrás, pues por ejemplo podemos ver con el rey David. El rey David era menospreciado realmente, no lo querían, pero sin embargo fue un rey, y muchas veces no sabemos qué hay detrás de la vida de una persona, qué hay detrás de cada uno de nosotros. Por eso hoy es la reflexión, porque a veces puede ser que todo lo que está a tu alrededor no sea favorable, ¿no? La economía, la familia, el hogar, el esposo, todo aquello no sea favorable y sea la mejor solución el decir, ¿sabes qué? Me quito un problema. Pero no se trata de quitar solución, sino al contrario, dar solución y dejar, aquí es donde opera Dios, y también decimos, lo dejamos a Dios, pero no, ¿qué estamos haciendo nosotros como personas, como seres humanos? Y aquí es donde entramos nosotros al trabajo que se está haciendo para concientizar, para ayudar, pero sobre todo para que la mano de Dios sea extendida en todo este tema. ¿Cómo ve? Tenemos una estadística bien grande en México y en el mundo. En el mundo hay más de 53 niños abortados. Wow. Y en México más de 1 millón de niños abortados. Podríamos estar hablando, y bueno, estamos hablando de estadísticas que nos dan todas las investigaciones, pero faltan todavía los que aún no se contabilizan por algunos sentidos de abortos que se van por ahí por otros lados. Pero sí es importante que nosotros como cristianos estemos enterados de estos, porque nosotros necesitamos levantar la voz a favor de los bebés y sobre todo también entender que muchas veces esas estadísticas están dentro de nuestras iglesias, y eso es interesante entender qué tanto sabemos de este tema, cómo podemos ayudar a las personas que están pasando por una situación tal vez de algún aborto o están pensando en un aborto porque no tenían esperanza o no tienen esperanza o sienten que no hay esperanza. Y ahí está la iglesia, y necesitamos abrazar este proyecto porque hay algo que es cierto, nosotros rescatamos pero Cristo salva. Exacto. Y es sumamente importante que nosotros concentremos todos los esfuerzos con el Señor para poder defender al mundo, prácticamente a los más pequeñitos. En la mañana estábamos en una conferencia y dicen que Cancún más o menos tiene una estadística poblacional como de 1 millón de habitantes. Imagínense que en México sea 1 millón, un poco más de 1 millón de abortos. Estamos hablando de una población como de Cancún. Wow. Cada segundo están muriendo 2 bebés. Qué interesante, ¿verdad? Cada 2, o sea, eso está interesante la cifra, porque realmente a veces no nos damos cuenta, parece algo oculto, algo que está atrás de los muros, porque sí, pues tú caminas y ves, ¿no? A veces cuando hablan de lo que es la trata de personas, la drogadicción y parece que dices, pues es que como a mí no me pasa, no lo veo que suceda, pero es una realidad que está sucediendo tanto en la comunidad, en la sociedad, y algo interesante que acabas de decir, que se infiltra, ¿no? Dentro de lo que son los pensamientos o de las maneras o de las formas, ¿no? Y queremos ocultarlo, y ahí es donde viene el error que se coloca, el no darle la importancia a la vida, pero sobre todo dentro de nosotros que tenemos a un Dios vivo, debemos de organizar esa vida. Adelante. Así es. Vamos en estos días vamos a tener unos talleres súper importantísimos donde vamos a platicarles sobre lo que Dios piensa de este tema. Es sumamente importante. Abordaremos 4 temas bien interesantes, 4 preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta es, ¿qué dice Dios acerca de la vida humana, incluyendo la vida en el vientre? Muchas veces pensamos que la vida empieza a las 3, 4 semanas y vamos a realmente a enterarnos desde dónde empieza la vida. Y la pregunta 2, por ejemplo, también dice, ¿qué dice Dios acerca del derramamiento de sangre inocente, incluyendo el aborto? Y muchas veces esos temas no se tratan en las iglesias y es muy importante que los tratemos. La pregunta 3, por ejemplo, dice,
cómo llevamos el evangelio del perdón y la libertad a las que tienen culpa y vergüenza por el aborto. A lo mejor hay personas que ya lo obtuvieron o que estaban pensando, ¿cómo les llevamos? Porque se sienten mal, o sea, están totalmente atacadas por el enemigo y nosotros necesitamos como iglesia levantar la voz. La otra pregunta, que es la última pregunta que hacemos, ¿a qué nos llama Dios para detener el derramamiento de la sangre inocente? ¿Qué estamos haciendo nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, para accionar referente a este tema? Y saben, yo hace un año tomé este taller y a mí me impactó una parte de la escritura, porque no nada más se trata de decir, soy pro vida, no estoy de acuerdo en el aborto, pero ¿qué estamos accionando? Y bueno, híjole, vamos a tener exponentes maravillosos en estos 3 días importantes, y bueno, pues ya los vamos a conocer, pero sí los invitamos a que como iglesia entendamos lo que dice la palabra de Dios, porque esa es la que nos da la verdad absoluta. Sí, y comentarles también haciendo el comercial que es el jueves, mañana, 6:30, donde vamos a estar en Iglesia Plenitud, ahí entre la Uxmal y Portillo, acceso libre para los que quieran ir, ver estos talleres. Y es importante porque cuando dice que las cosas que aborrece Dios, ¿no? Y dice una es la derramar sangre, ¿no? Y dices, pues si yo no lo he hecho, pero cuando te vuelves copartícipe o cuando estás dentro, ya lo hiciste, y a veces no te das cuenta, ¿no? Yo me acuerdo, a lo mejor ingenuamente, todavía no conocíamos de Dios, y me acuerdo que mi hermana salió embarazada y nosotros, oye, pues hay que darle, estás entrando a la universidad, está pasando esto, se te va, pero gracias a Dios que no se hizo, ¿no? Y hoy es un muchacho que ya se graduó, es ingeniero, está trabajando, la verdad es la alegría de la casa, y dices a veces, ¿cómo no te puedes dar cuenta de ciertas cosas, de ciertos factores que pueden pasar? Por eso cuando entrábamos en este tema, decíamos que a veces vemos barreras, vemos cosas que van en contra de todo lo que Dios puede hacer en esta vida. Y vuelvo a repetirlo, porque muchas veces es eso lo que te lleva a tomar esta decisión, ¿no? La economía, la frustración, el qué dirán, las circunstancias, pero aquí lo que nosotros tenemos que también entender, y al público que nos escucha, el temor de Dios. Porque cuando hay temor de Dios, ahí lo piensas mucho, le das el valor a las cosas, porque también luego vemos gente, y pon tú, hablo en la vida general, porque también hay gente que no tiene, o tiene malos deseos con los animales, la vida como tal, plantas, flores, o sea, también son gente que no valora lo que Dios hace, porque Dios hace con sus manos todo eso, Dios lo realiza, lo elabora, y nosotros al no tener ese valor, y ahí es donde hablo de esa falta de identidad como hijo de Dios, ahí es donde hablo de esa falta del Espíritu Santo para poder entender lo que hay, para tener esa sabiduría y esa ciencia para saber qué es lo que va a hacer, porque yo nunca he visto cuando hay una madre embarazada y va a salir su bebé, quiero que sea doctor, quiero que sea médico, no dice, quiero que sea miserable, nadie lo dice, y Dios así habla de nosotros, porque Él ya nos vio cómo vamos a ser predicadores, evangelistas, conferencistas, ¿no? A lo mejor en la radio, en los medios, hasta puede ser taxista, un evangelista, ¿por qué no? Porque realmente nosotros podemos ver cuando Dios toca la vida, Él empieza a dar más vida. Y esto es lo interesante de nosotros, esto es lo interesante de la conferencia, esto es lo interesante para hacer la reflexión tanto a personas fuera de la congregación y dentro de la congregación, tanto que el ayuntamiento, el municipio nos abrió las puertas para el sábado, para poder dar también estos talleres a nivel civil, para que también se entienda, porque esto es una herramienta que se necesita y se desconoce, que esto es lo más interesante. Hay, a lo mejor en el mundo oscuro se sabe de clínicas que hacen estas cosas, pero la sociedad, no sé nada, no veo nada, no conozco nada, y ahí es donde empieza el error, porque dicen en el mundo, ojos que no ven, corazón que no siente. No es cierto, Dios lo ve todo en la oscuridad y también en la luz, Dios lo ve todo y lo sabe, y hoy Dios sabe cómo está tu corazón. A lo mejor estás pasando una crisis en la cual tú hiciste algo desagradable y dices, Dios me perdonará, ¿no? O a lo mejor lo estás pensando, no, hoy venimos a hacer esa reflexión, a lo mejor tú como padre, como abuela, como hijo, como hermano, para que puedas dar el consejo y decir, ¿sabes qué? Lo que tienes es una bendición, lo que está sucediendo, lo que está por venir, te vamos a apoyar, porque muchas veces es por ignorancia, y en esa ignorancia el enemigo, el maligno, la sociedad y todo hace para que te empujen a hacer el mal. Así es.
Lo que pretendemos es, con estos talleres, es precisamente tener embajadores de la vida. Correcto. Embajadores que se queden establecidos en cada parte de la República Mexicana para poder salvaguardar a aquellas mujeres en estado de vulnerabilidad, donde no saben qué hacer. Y bueno, híjole, tenemos mucha información que darles, pero a mí me encantaría que Ginny pudiera dar su testimonio que les va a súper impactar. Buenas, pues es un honor para mí estar aquí para poder compartir un poco sobre lo que ellos dos vienen hablando, ¿verdad? Porque yo me crié fuera de las cosas de Dios. Tristemente, me crié con una mamá que se había divorciado no una, pero 2 veces y quedó con 4 hijos. Y para ella lo importante era prepararse para poder enfrentar una vida con sus 4 hijitos. Y decidimos en abrir un centro de abortos. Esto fue en el año 1977, después que había sido legalizado el aborto en el 1973 por una ley que se hizo en los Estados Unidos. Y bueno, vuelvo y le digo que nosotras veíamos esto como muchas personas lo ven, como una situación que se le puede extender una ayuda a una mujer para que sea un lugar limpio, con doctores certificados, con licencias. Y realmente nos faltaba realmente entender qué era lo que realmente estábamos haciendo. Y luego, para mí lo más difícil fue que yo vine siendo una de esas mismas pacientes. Empecé una relación con una persona mayor, un hombre que quería ser parte de un negocio así como el que teníamos, y yo lo traje a él al negocio para que fuera socio con mi mamá. Pero yo llevé una relación con él y luego a los 7 meses yo me embaracé. Y como toda mujer ilusionada, yo tenía 20 años y yo pensé que eso iba a ser de agrado a él. Pero cuando yo le expliqué lo que estaba sucediendo y le dije que íbamos a ser papá, él claramente me dijo, ¿qué estás hablando? Nosotros acabamos de comenzar esta relación y tenemos el negocio y pues estos no son momentos para ser papás. Tú estás estudiando, estás en la universidad, tienes todo tu futuro. Y pues para mí eso fue como un balde de agua fría porque yo no esperaba esa respuesta de él. Y luego fui donde mi mamá y ella me dijo, hija, yo te quiero, pero mírala a ver. Y con esa mira a ver, ya yo sabía que ella tampoco, ella realmente no lo quería a él como pareja para mí. Pero yo me llené de valentía y dije, no, yo lo puedo hacer. Si yo la vi a ella criar 4 hijos prácticamente sola, yo también lo puedo hacer. Por Dios, aleluya. Y pasó una semana, pasaron 2 semanas, y honestamente, pastor, le cuento que eso no fue lo que yo hice. Tristemente, al verme sola, triste, angustiada, no comía, no dormía, llegué a pensar, ¿será que yo soy la equivocada? Wow. ¿Será que ellos tienen la razón? Y honestamente, yo misma pensé, este bebé no va a venir bien. Yo tuve que hacerme la idea de que mi bebé no iba a ser saludable para poder tomar la decisión que me quebrantó mi vida, porque yo quería a mi bebé y yo lo que necesitaba era una sola persona que me dijera, Ginny, ten tu bebé que yo te voy a ayudar. Tristemente era un sábado, yo le dije al doctor, ¿sabes qué? Necesito que vengas mañana, domingo, que no va a haber nadie aquí. Mi mamá no va a estar, yo no quiero que ella sepa. Yo siempre guardándole el corazón a mi mamá. Hice así y me sometí a lo que tanto yo no quería hacer. Y me acuerdo que entré en un edificio que yo tenía la llave, estaba oscuro, estaba frío, no había nadie que me recibiera, ni siquiera para ofrecerme estar ahí conmigo. Y me acuerdo en ese momento que tomé la decisión de pasar, que me prepararon y casi que me iban a poner la anestesia. Yo quería decir, no lo hagas,
pero ya era muy tarde. Y cuando desperté, era tanto el dolor en mi vientre, pero más era el dolor de mi corazón, porque me desperté con ira, me desperté pensando, ¿qué hice? Y la pregunta más grande que hice fue cuando salí por una puerta que había atrás, porque nosotros no queríamos que las mujeres que entraran vieran las que salían, era otra puerta, pero había un sol fuerte ese día y me acuerdo que miré para arriba y dije, Dios, yo no te conozco, pero por favor, permíteme ser mamá de nuevo. Y me fui y tristemente en ese momento decidí seguir porque estaba ilusionada con ese hombre y él me prometió todo y seguimos. Y les cuento que en menos de 8 semanas Dios me contestó porque estaba embarazada otra vez. Y esta vez sí le dije a mi mamá, no le puedes decir a nadie porque yo no vuelvo a pasar por lo que yo pasé. Y ella me guardó el secreto hasta el 4º mes. Y ya para ese entonces ya se me estaba enseñando la barriguita. Y yo estaba tan de feliz porque ya como toda mujer yo quería ponerme la batica, yo quería compartirle a todo el mundo mi gran noticia. Y para la gloria de Dios, en agosto del 79 yo tuve una bella, bella bebé. La tuve, la gente no me cree, pero la tuve dormida. Y pasaron unos 7 meses. Nosotros rompimos esa relación, tanto de la clínica, tanto de la relación conmigo, con él. Él no quiso seguir conmigo. Y bueno, pues lo bueno fue que en esos 7 meses mi mamá abrió otra clínica que hacía estética. Y en eso llegó un muchacho que acababa de llegar de Cuba. En el mismo mes que yo estaba dando a luz, llegaba el hombre que hoy es mi esposo, Alberto, de ya 47 años de matrimonio. Y lo conocí dentro de esa segunda clínica de estética porque él iba a visitar la señora donde él llegó a vivir con su amigo, que era la hermana del amigo. Y me acuerdo que él vio a la niña en el cuarto de espera y se pone a jugar con ella, con una amiga mía, y le pregunta, ¿y esa niña tan bella es tu niña? Y le dijo, no, la mamá de ella está ahí adentro. Y él dijo, pero tengo que conocer a la mamá porque esta niña está muy linda. Y ahí fue donde conocí a mi esposo y él realmente se enamoró primero de la niña. Y nos casamos, tuvimos 2 hijos más. Pero como son las cosas de la vida, cuando Cristo no está en el asunto, las cosas no van bien. Y desarrollamos este matrimonio, pero él acababa de venir de Cuba, no sabía hablar inglés y tenía muchos asuntos que empezó a desviarse de otro camino. Y tristemente, después de mis 3 hijitos, él y yo nos separamos por 3 años y medio. Pero en ese tiempo, antes de ese tiempo, después de haber tenido a mi hijito, yo entré en un posparto y una depresión que ya yo traía, porque créemelo, la persona que le dice sí al aborto está abriéndole la puerta al demonio, porque eso es abrirle la puerta a la muerte. Y yo realmente ya con esos 3 niños y con tantos problemas, yo quería morir. Y les cuento que Dios, como siempre, me mandó una señora pentecostal que nunca se me va a olvidar en Nueva York. Aleluya, Dios bendiga a esas mujeres. Amén. Y ella vino y ella trajo un grupo de personas a orar por mí. Gloria y en ese día mi esposo estaba. Recibimos los 2 el Señor y mi vida cambió por total. Porque ya lo que yo quería era vivir para Cristo, porque Él me dio el deseo de vivir. Y desde ese momento el Señor empezó a desarrollar el plan perfecto para lo que yo fui creada. Gloria a Dios. Y pasaron 27 años, hermanos, y regresamos a la ciudad donde nos habíamos conocido, de Hialeah, en la Florida. Y estando allí, yo en la iglesia, llega el reverendo John Ensor, el que venía con el mensaje que iba a cambiar mi vida por completo. Porque él venía a hablar en esa ciudad
del derramamiento de sangre inocente que había en toda la ciudad, diciendo que habían 37 negocios de abortos, porque un centro de aborto no es una clínica. Las clínicas salvan a la gente. Wow, es un bien, negocio. Y cuando yo estoy sentada ahí y yo oigo a este hombre hablando de aborto, yo lo que quería era salir de ahí, porque yo nunca había escuchado nada de aborto. Desde que yo salí de ese negocio, yo nunca volví a oír ni siquiera la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Que estando ahí, sube una muchacha al púlpito. Y ahí es donde el Señor hace el trabajo, porque dice la palabra que a través del testimonio y la sangre de Cristo es cuando está el cambio. Y cuando ella se puso a hablar de sus abortos, todo lo que yo había echado para abajo, todo lo que yo había olvidado, todo lo que yo nunca más permití, empezó a subir. Y yo empecé a llorar. Y en debe de salir corriendo, lo que fui al final del servicio donde estaba este hombre y le dije, usted no sabe quién usted tenía en su audiencia. Usted habló de 37 negocios de aborto, pero esa es mi semilla, porque yo comencé la primera. Y yo necesito saber qué yo puedo hacer para parar lo que yo comencé. Gloria a Dios. Y él me dijo, ¿estás dispuesta de compartir su testimonio? Dígole, claro que no. Nadie lo sabe, ese es un secreto, ni siquiera yo me acordaba. Pero me dijo, ¿y estás dispuesta de abrir un centro de verdad que puede ayudar a la mujer en crisis? Dígole, eso sí lo puedo hacer. Porque estando en Texas yo me preparé y fui a la universidad y me preparé en salud mental, en adicciones, en gente que vivía en la calle. Me preparé para esas mujeres que Dios me iba a traer. Y adivina lo que yo hice. En esa semana, ya yo no pasaba por donde estaba ese negocio, pero yo sabía que yo tenía que pasar a ver qué era lo que se había convertido en ese lugar. Pues hermana, cuando yo me voy así mirando, el edificio de al ladito, una casita pequeña, decía, se alquila. Y yo dije, aquí no. Y Dios dijo, aquí sí. Porque tú tienes que tenerlo enfrente, tú tienes que acordarte lo que tú hiciste y lo que tú le hiciste a tantas personas. Bueno, hermana, abrimos ese centro, esa clínica. Y a los 6 años yo le dije al Señor, yo no quiero apuntar a la clínica esa y decirle a las mujeres lo que pasó. Yo quiero estar adentro de ese edificio. Y Dios nos dio, redimió hasta el mismo lugar. Y para la gloria de Dios, en 19 años, ahora tenemos 5 de esas clínicas, se han rescatado 75,000 bebés para la gloria de Dios. Y hoy le puedo decir que yo sé en mi corazón que el plan de Dios fue perfecto. Y después de 10 años de estar trabajando en esa clínica, adivina quién regresa. El reverendo John Ensor. Y me dice, has hecho muy buen trabajo. Gloria a Dios. Y ahora tú quieres ir conmigo alrededor del mundo y compartir lo que Dios te ha bendecido hacer. Le dije, totalmente. Si mi esposo me da permiso, yo voy. Pero mi hermana, hay otro aspecto que quiero hablar muy importante. Que hay miles de mujeres y hombres que están sentados hoy en día en la iglesia que tienen su secreto. Y yo estoy dispuesta de prepararlos en un estudio bíblico que se llama Perdonada y Liberada, restaurando el corazón. Porque necesitamos, aunque conocemos al Señor, yo conocí al Señor hacía 27 años, pero hay una herida que todavía está supurando y necesitamos ir donde está Él, así cara a cara con el Señor y abrirle nuestro corazón para que el Espíritu Santo limpie esa llaga y vamos a tener una cicatriz, pero ya no duele. Ya somos liberadas, somos perdonadas. La sangre de Cristo nos ha perdonado. Sangre inocente por la sangre inocente que nosotros hemos tomado.
Y hermana, para la gloria de Dios, hemos visitado 14 países en toda Latinoamérica. Soy la directora de Pasión Vida, donde estamos abriendo esa misma cliniquita que yo abrí, se está haciendo por todo el mundo. Y para la gloria de Dios, Cuba hoy tengo que reconocerla, porque era el país de donde más abortos se practicaban en todo el mundo, y hoy en día de primero ha bajado al cuarto porque hay 22 ministerios. Provida, Pasión Vida y Precious Feet son 2 organizaciones que estamos ayudando a esas familias a decirle sí a la vida y no al aborto. No, tremendo, tremendo y interesante, porque muchas veces por no querer decir, por no querer hablar, por guardarnos, dice que mientras callé mis huesos se envejecieron. Y es una realidad, porque se necesita ser totalmente libre. Hace el viernes pasado que teníamos el programa, comentábamos, y mucha gente a veces tiene su guardadito, dice, Dios te entrego esto, pero yo me guardo esto, y al guardarte esas situaciones no puedes ser pleno, porque la vida es ser pleno, ¿no? Ser íntegro. Y en esas cosas en donde se acumulan historias que no queremos, traumas, situaciones, rencores, dolores, iras, enojos, ¿no? Porque puede ser en contra de la vida, en contra de Dios, en contra de nosotros mismos, en contra de las personas. No deja que tengamos ese crecimiento espiritual, y este es el problema, que ahí es donde uno se puede volver un cristiano mediocre. Esto es lo peor que puede haber dentro de una iglesia, un cristiano que no ve la realidad, sino que ha opacado las cosas. Y muy interesante, porque cuando tú lo descubres, lo dices, lo haces y lo sacas, Dios te impacta y te lleva a hacer lo que estás haciendo. Y mucha gente, y ese es el propósito de Dios, que nosotros impactemos. Y mucha gente a lo mejor no puede impactar, dice, ¿por qué si yo estoy en la iglesia, siento el ministerio, siento esto? Pero ¿será que estás guardando algo? ¿Será que no has sanado? ¿Será que todavía hay pus en tu corazón? Porque es interesante saberlo, porque ¿cómo es que ha entrado estas garras a la iglesia, a la comunidad, a las personas de fe? Y ha sido exactamente por eso, porque no se le ha hablado claramente. Cuando empezó a hablar acerca de cuántas clínicas, de cuántos abortos, de cuántas cosas, y tú fuiste reflejada, dijiste, esa soy yo, y Dios empezó a actuar. Y hoy tenemos la alegría y el gozo, porque en Cancún podemos hoy tener estas pláticas. Hoy en Cancún queremos establecer junto con personas para tener esta concientización, por llamarlo así, pero yo quisiera que fuera algo más fuerte, no nada más una conciencia, sino algo que realmente impacte en nuestra vida, mueva a muchas personas, a muchas señoritas, porque podemos ver en las áreas rurales, que son las más vulnerables, son las más atacadas, son las más dañadas, pero también las que tienen recursos, también hay gente. Pero hablamos acerca de lo que pasa cuando se toma una mala decisión, qué es lo que sucede, y yo les comentaba, a veces tiene que ser los cimientos un poco profundos para que el edificio sea grande, y a veces se tienen que vivir amargura, dolor, malas situaciones, para que Dios pueda impactar la vida de los demás. Pero hoy Dios quiere que empecemos a impactar desde Él, no desde nuestra carne. Y me permite rapidito, claro, porque yo sé que hay muchas personas que están escuchando y dicen, bueno, pero ¿y qué pasa si mi hija o si yo fui violada? Eso es algo horrible, eso es un hecho que nadie quiere que pase, pero ¿qué sucede? De que esa joven lo que necesita es el apoyo de entender que ella lo que lleva en su vientre, número uno, realmente ni le pertenece a Dios. Y ella ha sido bendecida a pesar de, porque hay muchas personas que nunca van a tener esa oportunidad de tener un hijo. Y adivina qué, entonces, ¿qué sucede? Que entonces, cuando sucede eso, tenemos que matar al bebé, y entonces la evidencia de lo que pasó, el hombre sale de lo más de bien, porque ahí no hay nada, ¿verdad?, para acusarlo. Wow. Entonces, yo les explico, yo entiendo que una joven de 13, 14 años va y no está lista, pero adivina qué, ella puede ser la contestación a una familia que no puede tener un bebé. Ella puede ser parte de dar esa bendición de vida a alguien y saber que en este mundo hay un ser que ella produció a través de lo que haya sucedido. Es su hijo. Y muchas veces el tener el bebé la sana a ella. No es una cosa que le sucedió poniéndole otra cosa
que, hermana, a veces la segunda y el aborto es más fuerte que lo mismo de haber tenido esa mala experiencia. Y entonces son tantas las cosas, porque yo sé que hay mucha gente que vive con la negación de que, no, porque a mí me dijeron que ese bebé viene con un problema. Bueno, déjame hacerte una pregunta. ¿Y si tu nené nace de lo más de bien y a los 2 años desarrolla una enfermedad y tiene un problema? Entonces, ¿lo vamos a matar? ¿Verdad, mi hermana? Entonces, esas son cosas que queremos contestar, queremos instruirle al cuerpo de Cristo, que es lo que realmente, esto no es una situación política, esto es un problema moral de la iglesia. Y estamos aquí para capacitarlo y brindar ayuda. No, tremendo. Por ejemplo, quiero decir, Juan Antonio Herrera dice, bendiciones, hermanos, por este tema. Casi nadie de estos temas los tocan ni los guardan. Qué bueno que lo están hablando. Verónica Cárdenas, Unidos por la Vida, doy gracias a Dios por esas palabras que nos están diciendo. Entonces, ahí gente dice, Magdalena Calderón Ortiz, el Señor las bendiga por todo lo que están haciendo sobre el aborto. Saludos desde México. Ahí tenemos algunos comentarios. Dice Verónica Rodríguez Calderón, saludos desde Aguascalientes, en mis bellas hermanitas lindas. Ahí está, para que le manden saludos. Gracias. Y ahí tenemos algunos comentarios que les mandan saludos, apoyos, muy buen tema. Estamos agradecidos en Dios. Pues adelante, a ver, ¿qué más? Coméntenos. Híjole, es un tema tan amplio, pero tan amplio que la verdad es que quisiéramos profundizar mucho aquí, por eso los estamos invitando a que no falten a esos talleres. Es muy importante capacitarnos, pero fíjense, les voy a leer una parte de la escritura, nada más como para abrir un poquito boca, como dicen por ahí, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Proverbios 24:10, dice, si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. Rescata a los que están injustamente condenados a morir. Sálvalos mientras van tambaleando hacia su muerte. No te excuses diciendo, ay, no lo sabíamos, pues Dios conoce cada corazón y Él te ve. El que cuida tu alma sabe bien que tú sabías. Él pagará a cada uno según merecen sus acciones. Está un poco fuerte, ¿verdad? Esta parte de la escritura, pero el Señor nos está hablando a la iglesia, a que nos movilicemos. Es importante que nos movilicemos en favor de la vida. No nos acostumbremos a verlo en las redes sociales o en los medios de comunicación como algo normal. No debe ser normal para los hijos de Dios, porque el Señor ama la vida. El Señor ama la vida. Recuerden en las Escrituras, desde el Antiguo Testamento, cómo vemos a Satanás queriendo evitar que Jesús naciera y luego que Moisés también naciera, porque ellos tenían un propósito. Cada bebé tiene un propósito en las manos de Dios. Cada bebé, cada ser humano, nosotros tenemos un propósito en las manos de Dios y necesitamos encontrar ese propósito. Necesitamos decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. De verdad, necesitamos embajadores a nivel República Mexicana que nos ayuden a poder levantar la voz en favor de estos temas. Como decían hace rato, híjole, esos temas casi no se tocan. Es importantísimo tocarlos en las iglesias. Imagínate que una chica o un chico te toque diciéndote que tiene una necesidad de estas. ¿Qué vas a hacer? Una chica se acercó conmigo y me dijo, hermana, en tiempo de consejería, ¿verdad? Me dice, hermana, quiero comentarle, y empezó a hablar de su situación del aborto. Cuando terminó me dijo, si usted no quiere saber nada de mí, yo lo voy a entender. ¿Qué haría usted? Lo que yo hice fue abrazarla y decirle, vamos a caminar juntas en esa restauración que Dios puede dar. Entonces necesitamos manos, necesitamos voces, necesitamos pies, gente que se levante sin ningún temor para luchar por lo que Dios ama, y es la vida. De verdad Él ama su creación, pero lo que más ama es a sus hijos, a lo que Él ha creado, al ser humano. Y eso lo vamos a estar viendo en el taller. Y la verdad el testimonio de Jane es muchos testimonios como los de ella, donde Dios ha hecho cosas maravillosas a favor de aquel que dice sí a la vida. Dice que el amor de muchos se enfriará. Entonces, ahí es donde estamos viendo que muchos son indiferentes a todas estas cosas, ¿no? Y dice, cuando Dios regrese, encontrará ese fuego, encontrará esa pasión, encontrará ese amor en nosotros. Y es parte interesante porque
con que cierres tus ojos y cierres tus oídos a esto y no lo quieras hacer y seas indiferente, desde ahí ya tienes un problema y desde ahí ya estamos pecando contra la vida, contra Dios, contra lo que ha dicho. Y Dios hoy quiere encendernos y hacer reflexionar sobre este tema, porque no es un tema oculto, que no se toque es diferente, pero de que se vive y ha sucedido, y como tú lo has dicho, ¿no? Delante, cuando llegas a la consejería y dices, ¿qué voy a decir? ¿A dónde lo mando? ¿Qué le digo? Le hablo de la palabra, sí, pero si no lo entiendo, no lo vivo, no estoy entrenado, dices, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y hoy estos son parte de herramientas, son parte de conocimientos, son parte de experiencias en donde Dios ha dado muy buenos, pero muy buenos resultados y donde se puede ver la mano que opera, porque cuando Dios, su mano está, se empieza a expandir, empieza a crecer y no solo es un movimiento pasajero, es algo, y pues como tú dices, ¿no? De cuántas clínicas ya tienes, cómo has ayudado a Cuba, cómo en los países se han movido, ¿no? Y ahora tenemos la fortuna de tenerlo aquí en Cancún, Quintana Roo, por eso nosotros los esperamos de verdad a estas conferencias, va a estar muy bueno, desde las 6 va a estar abierto, 6:30, los esperamos, son 4 conferencistas, Iglesia Plenitud en la Uxmal y Portillo, es entrada libre, por favor, vayan con su familia, vayan, si tú eres reverendo, si tú eres pastor, si tú eres una persona evangelística, ve, aprende, y si no, y estás interesado, también ve y conoce, porque la vida, y esto es algo que pasa y sucede en algunas familias, y no sé que un día como lo vemos tan lejos no me va a suceder a mí, pero ¿qué tal si te llega a suceder? ¿Qué tal si en este momento se está gestando algo en tu casa y ni siquiera sabes? Y cuando llegue y explote la bomba, ¿qué vas a hacer? Por eso hoy podemos dar el consejo, te esperamos totalmente, pues ya las vieron, o sea, realmente libres, con experiencia, con conocimiento, con entendimiento, pero sobre todo con experiencia, porque muchas veces dices, ¿qué me van a enseñar? ¿Qué me van a decir? Pero cuando ya lo viviste, ya lo sufriste, ya lo sudaste, dices, es porque tengo así, es una realidad las cosas, esto te puede suceder, puedo pasar, y acabas de decir algo interesante, porque aquella que practica el aborto en las salas de la muerte está todos los días, amenazando su familia, amenazando su integridad, amenazando su corazón, amenazando su alma, y no nada más eso, también la familia alrededor, o sea, todo es un círculo en donde se permite que entre cosas que no deben de ser, la depresión, la tristeza, la ira, la frustración, porque hay muchas cosas, y me encantó lo que decía, el suicidio, que también es una tabla interesante aquí en Cancún, entonces son temas muy paralelos, temas que pueden pasar y suceder, ¿cómo ven? Y de hecho creo que es sumamente importante, pero sumamente importante que si alguien está pasando por una situación ahora sí, pueden ir y platicar con nosotros. Amén. Queremos no solo venir y dar un taller y ya, queremos ayudarlos, queremos darles consejo, queremos orar por ustedes. La iglesia no está exenta de pasar por estas situaciones y, así es. Y tal vez que es tenemos confidencial, algo. que sepan, aquí no se le habla a nadie, esto es entre usted y nosotros. Así es sumamente importante que sepan que hay un equipo que está totalmente capacitado para poder ayudarles. Necesitamos abrir nuestros corazones a este tiempo. No, y es interesante porque a veces nosotros como hombres, ¿no? Es un decir, cuando dicen, es que tienes cáncer de próstata, no quieres que nadie se entere, ¿no? Como hombre, ¿no? Ahora me imagino más como mujer, son más así íntimas, ¿qué voy a decir? ¿Cómo voy a hablar? ¿En dónde puedo refugiarme? ¿Quién va a hablar? ¿Quién me puede dar la consejería? Porque también todos tenemos ciertas situaciones, circunstancias, y hacerte saber que para eso es la conferencia, para llegar y decir y poder hablar confidencial totalmente. Ya después que Dios te restaure y hablar y decir, ya es diferente, como le pasó a nuestra hermana, pero realmente lo que nosotros necesitamos entender, que no estás solo, que hay apoyo, que hay alguien que te está escuchando, y si Dios permitió esto y tenerlo acá en nuestra ciudad, es por algo, porque sabe la necesidad que tiene la ciudad, la necesidad que tiene. Dice, es que a lo mejor no está sucediendo. Bueno, Él sabe el futuro, sabe el presente y sabe el pasado, ¿no? Entonces, como puede restaurar a alguien que ya lo vivió, como puede restaurar a alguien que lo está viviendo, o como podemos ayudar a alguien que lo va a vivir. Y esto es interesante porque, pues para bajar y entender que Dios nos ayuda siempre y nos está escuchando, porque a lo mejor vas a decir, pues lo único que tengo es una clínica al lado, pero no tengo el otro peso, ¿no? Que me ayude, que me dé la vida, que me haga entender lo que tenga que pasar. Y hoy tenemos experiencia viva muy, muy, muy fuerte y muy buena. Así es.
A mí me gustaría dejar, si me lo permite. Claro. Mi número de teléfono es el teléfono donde nosotros podemos recibir llamadas, poderles ayudar, y se los voy a dar. Es el 55 84 56 16 19. Lo voy a volver a repetir. 55 84 56 16 19. Ustedes pueden hacer un mensajito por ahí, nosotros se los vamos a contestar, los podemos canalizar dentro de aquí de Cancún. La intención es que podamos hacer una red de ayuda, una red en Cristo, porque necesitamos gente cristiana que se sume, bien. que se sume, lo necesitamos. Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda y que nos capacita, y necesitamos gente cristiana, gente profesional que tenga ese llamado de consejería. Necesitamos hacer fuerza. No, y es que en la fuerza hay unidad, y en la unidad, y dice que mientras están en el mismo espíritu, que en la misma presencia se va a derramar la gloria y el poder de Dios. Y a veces nosotros hablamos mucho, ¿no?, del avivamiento, y a veces pensamos que nada más es el brincar, danzar, pero el avivamiento va más allá de un corazón limpio, un corazón sincero, un corazón íntegro, un corazón que tiene comunicación con Dios. Ese realmente es el avivamiento, ese realmente es el gozo que tiene una persona de vivir, y el gozo de vivir no se regala, es gratis, pero a veces nosotros nos hemos desviado. Pasión y Vida, jueves 27 de agosto, 6:30, dirección sobre la avenida Portillo con Uxmal, en Torcasita, a un lado de la farmacia del Ahorro. Ahí podemos encontrar lo que es la iglesia. Y pues aquí ya tenemos a dos invitadas, que es Rebeca Rodríguez, aquí gozando desde México, Eliseo Rodríguez, que también es desde México, Gianne, ¿cómo es? Dime, ¿para qué no? Ginny Pernia, de Estados Unidos. Sí, ya me dijo, se escribe así, pero se lee así. Y Sandy Cancino de Cuba. O sea, estos cuatro expositores que nos van a ayudar, nos van a entender, nos van a abrir el panorama, ¿cómo se llama? Para saber mucho más. Y también, si tienen dudas, al 99 87 42 88 39 aquí en cabina. También, si quieres dejar tu número, si estás pasando algo, alguna situación, claro que te vamos a ayudar, claro que vamos a estar. Por eso estamos reforzando, entendiendo, capacitándonos y entrenándonos para dar el mejor consejo, y no nada más al ahí se va, al ahí entendí, o el Espíritu me reveló algo, que no está mal, pero si va con experiencia, porque esto es, a veces hay personas que se ponen en el púlpito y hablan, y qué padre, pero no lo han vivido, no tienen el impacto. Pero cuando una persona desde el púlpito habla de lo que vivió, de lo que sintió, eso impacta vidas, impacta personas, impacta a los que están escuchando. Y hoy decíamos que seas impactada en tu vida, que seas impactada, ya seas papá que no sabes qué hacer, mamá que no sabes qué hacer, o soltera que no sabes qué hacer. Hoy estamos aquí para apoyarte, ayudarte en este programa. Por eso nos llamamos Fuente de Vida, porque es lo que queremos dar, fuente de vida. Queremos que la vida sea primero, ¿no? Y estamos gozosos y alegres con todo esto. Adelante, ¿qué más quieran comentar? Bueno, pues nada más agradecerles por este tiempo. La verdad es que necesitamos cada uno de nosotros entender todas estas situaciones que estamos viviendo en el mundo, en México sobre todo. Necesitamos entenderlo, comprenderlo y activarnos. Es sumamente importante, pero también es importante dejarnos guiar por el Espíritu. Nada podemos hacer sin la ayuda de Él. Nada, Él es el que nos guía, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos anima, y necesitamos entender que el Señor siempre va camino de nosotros, enfrente de nosotros. Nosotros solo somos un equipo más, unos servidores más, con el propósito de hacer su voluntad. Así que pues nada más animarles a que no dejen de asistir a estas conferencias, a estos talleres, y que por favor nos lleven en sus oraciones, porque ustedes saben que estamos en una situación de guerra. Llévenos en sus oraciones, es muy importante. Y me gustaría decirle, esa mujer o hombre que vive con esa máscara, wow, es tiempo de que te quites la máscara. Esa máscara que te pusiste cuando hiciste ese aborto, porque ni siquiera te podías mirar a ti misma por lo que pasó. Queremos traerte la sanidad. Queremos ayudarte a hacer todo de lo que Dios te creó para hacer. No, y también recordarles, esto es también, lo vamos a tener el sábado 29, vas a decir, es que a lo mejor yo escuché por la radio, pero no compagino con sus pensamientos, ¿no? A lo mejor soy alguien que no veo la Biblia, no nada, pero el municipio también lo va a dar, a nivel civil, el día 29,
de agosto aquí lo tengo, a las 9 de la mañana, y va a ser en el Teatro de la Ciudad también, por si gustan ir, porque realmente es interesante, porque van a decir, a lo mejor ya se volvió religioso, a lo mejor, porque hay gente que tiene esos pensamientos, ¿no? Que dicen, bueno, yo no compagino, no quiero, pero lo que es una realidad y lo está viviendo, grandes, altos, fuertes, con dinero, sin dinero, personas que cultas, no cultas, personas con religión, no religión, se vive esta situación, y también esa invitación se hace para el sábado, 29, que vayan y estén ahí en el Teatro de la Ciudad, los esperamos. Y bueno, pues ya casi estamos terminando. No sé si quieras hacer la oración para aquellos que estén escuchando, y ya después cerramos. Así es, vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias, primeramente porque nos tienes aquí en Cancún. Sí. Gracias, Señor, porque tú lo pensaste prácticamente desde febrero, marzo, para que estuviéramos aquí. Estuvimos orando por esta ciudad, Señor, hemos estado guerreando por esta ciudad y por todo nuestro México, Señor. Gloria a Dios. Padre, hoy quiero pedirte, Cristo, que cada una de las personas que nos han escuchado, que han estado atentas y que tienen una necesidad o que quieran sumarse, Señor, que tú hables a su corazón, Señor. Permite, Padre, que cada uno de tus hijos, Señor, podamos ser portavoces de la vida, Señor, sin juicios, sin nada, Señor, que nos haga denigrar tu palabra, Señor, porque lo que necesitamos es levantar la voz en unidad, Señor, proclamando el evangelio de la vida, Señor. Y gracias te doy por este espacio que nos han dado. Bendícele, Señor, y gracias, Señor, porque lo que tú has estado haciendo, Señor, en Cancún, Señor, se va a sembrar esta semilla y su fruto va a permanecer y va a crecer, porque tú eres el que está dando esta oportunidad en este estado, Señor, en esta ciudad, Señor, para que podamos proclamar el evangelio de la vida. Gracias por cada pastor, gracias por cada persona que se va a sumar en estos talleres. Bendícelos y haznos receptivos a tu voz, no a lo que nosotros podamos exponer, Señor, sino a lo que tú vas a exponer a través de nosotros. Gracias, Cristo, te damos gracias por este espacio. Amén. Nos gozamos y nos deleitamos. Me está mandando un mensaje el pastor Isaí Martagón, dice saludos de Playa del Carmen, que también ustedes van a estar en viernes, eso no lo sabía ya ves, sí. También en Playa del Carmen, para aquellos que dicen, oye, no voy a estar el jueves, no voy a estar el sábado y el viernes voy a estar en playa, también no te salvas, ¿no? Ve y le damos gloria a Dios, que Dios sea llenando los corazones, que Dios sea atendiendo este llamado, nosotros como cristianos, y que la gloria de Dios siempre esté con ustedes. Recuerden, esto es Café con Fuego, hoy programa especial, pero los esperamos viernes a las 3, ahí vamos a estar también. Dios me los bendiga, me los cuide, me los guarde. Gracias por todo. Bendiciones.